Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Creo que hoy llegamos a la conclusión del estudio. Llegamos a la conclusión del estudio aquí en el Evangelio según San Marcos. Gracias a Dios, gracias a ustedes por acompañarme a través de este viaje, ¿verdad? A través de este libro. Verdaderamente ha sido de gran bendición. El propósito del estudio es que esperamos en Dios que hayamos ver crecido en creer en la verdad de quién es Jesucristo y en creer en la verdad de el estado de nuestra vida sin Cristo, en nuestro pecado, en esa vida de pecado y de muerte por la cual Jesucristo vino y por amor a nosotros vino a rescatarnos, a dar su vida, a pagar el precio para darnos el perdón de pecados y la esperanza fiel y verdadera que tenemos de parte de Dios en Cristo, de la vida eterna y de la resurrección de los muertos. Hoy vamos a ver verdaderamente el mayor o el enemigo principal de toda persona que se opone verdaderamente para entrar al reino de Dios, para recibir el perdón de pecados, para alcanzar la salvación. Espero en Dios verdaderamente que podamos ver a nuestro mayor enemigo que tenemos, ¿verdad? A través de este pasaje para concluir nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Padre bendito, gracias Señor te damos por esta mañana, Señor. Guíame, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, en tu palabra. Y sella nuestros corazones, Señor, verdaderamente, que la esperanza verdadera de lo que tenemos en Cristo, de la vida eterna, del perdón de pecados, de la salvación eterna, Señor, de la misma manera, de la realidad, de la existencia de todo ser humano en su pecado, sin Dios, sin Cristo, de la condenación eterna, Padre, que selle nuestros corazones, Padre, que quede impregnada, Señor, dentro de nuestro ser, en nuestra alma, hasta dentro de nuestros huesos. Que quede, Señor, sembrada esa verdad absoluta de lo que tenemos en Cristo y de lo que tenemos también sin Cristo, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos. Entramos de lleno a nuestro estudio. Dios les bendiga a todos. De antemano les mando saludos a todos nuestros hermanos que nos siguen, que nos frecuentan. En verdad, Jorge, Sofía han sido para mí de gran bendición. Espero en Dios que pronto se recuperen ahí en su hogar. Nos pedía Jorge oración por toda la familia. Espero en Dios que no hayan concebido o recibido el virus del COVID. Que Dios los guarde a mí, porque verdaderamente es bien duro, ¿no? Más cuando les pega a uno por primera vez. Pero bueno, Señor bendito, te pedimos por la salud de la familia de Jorge, de Sofía, Padre, por las peticiones, Señor, de Mercedes, de los otros hermanos, de las otras hermanas que han pedido oración. Bendito Dios, tú recuerdas bien quiénes son. Yo no recuerdo tan fácil sus nombres, bendito Dios, pero te pedimos, bendito Dios, por las oraciones que se han pedido, Señor, por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, seguimos. Saludos a Elmer, Gonzalo, a Yavén, Guadalupe Rama, creo que sí, y a todos los hermanos que nos siguen. Disculpe si no menciono su nombre, pero sé que están ahí. No soy muy bueno para los nombres, pero bueno, entramos de lleno en nuestro estudio porque quiero concluirlo. Vimos que muy de mañana a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana,
Vinieron al sepulcro y ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? Que era muy grande, ¿verdad?, de la entrada del sepulcro. Cuando vinieron, miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande. Y entraron en el sepulcro y miraron ahí un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas el ángel, ¿verdad?, porque era un ángel, el ángel les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirar el lugar en donde le pusieron. Es mi oración que a través del estudio que hemos concluido hasta aquí, el día de ayer, que todos nosotros verdaderamente, sin haber estado ahí, llegamos verdaderamente a mirar el lugar en donde le pusieron. A él le pusieron verdaderamente en el castigo que nosotros merecíamos. A él mismo se puso y se ofreció para beber la copa de la ira de Dios, para quitar el pecado del mundo. Y verdaderamente este mundo ya ha sido juzgado, el precio por el pecado ya ha sido pagado, y todo ser humano un día se levantará de los muertos por esta verdad absoluta. Y la prueba legítima de que un día habrá resurrección de los muertos para el creyente y para el incrédulo, la verdad absoluta de esa realidad es Cristo mismo, porque Él verdaderamente resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre en los cielos, a la diestra de la majestad. Y por cuanto está Él a la diestra, todo dominio, todo poder, toda potestad sobre todas las cosas, tanto como en los cielos, como en la tierra y aún debajo de la tierra, le pertenecen. Él es Rey y Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ángeles caídos saben eso, y también Satanás, y tiemblan y saben que tienen poco tiempo. Pero tenemos un Rey soberano que reina en las alturas, semejante a nosotros en carne y hueso, pero perfecto en obediencia absoluta y en santidad, a la imagen y semejanza del Dios vivo, del Dios verdadero, que intercede por nosotros. No intercede Juan, no intercede San Pedro, no intercede San Judas Tadeo por ti. Cristo es el intercesor, el intermediario entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo, el nombre del unigénito Hijo de Dios, quien vino y dio su vida y pagó el precio para pagar por nuestros pecados. Continuábamos aquí, dice que Jesús aparece a María Magdalena. Versículo 9 del capítulo 16. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, mis hermanos adventistas y los que se aferran a las tradiciones de los judíos de guardar el sábado como día de reposo, la razón por qué el cristiano se congrega verdaderamente en el primer día de reposo es porque celebramos verdaderamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que Cristo, el primer día de la semana, se levantó de los muertos. No fue en sábado, no fue en domingo. De acuerdo a la ley de Israel, Dios le dice al pueblo de Israel que guarden el día de reposo, que guarden el sábado. Pero eso es sujeto a la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Cristo ha vencido el mundo. Cristo ha cumplido la ley al pie de la letra. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Y de la única razón por cual celebramos verdaderamente nosotros o nos congregamos y hacemos el culto de oración y adoración a su nombre es porque en el día de reposo nuestro Señor se levantó de los muertos. Dice, apareció primeramente a María Magdalena
de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. A María Magdalena, después de que Jesucristo se le apareció, fue con sus discípulos y les dijo que había resucitado. Sí, llegó ahí con sus discípulos que estaban tristes y llorando. Ella les dijo: Cristo ha resucitado. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, se gozaron y alegraron y decían: gloria a Dios. No, hermanos, dice que ellos, cuando oyeron que Jesús vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Aquí vemos verdaderamente nuestro verdadero enemigo. No es ni siquiera Satanás. Él nos seduce a pecar contra Dios. Él activa verdaderamente los deseos de nuestra carne. Él activa verdaderamente nuestra naturaleza caída para que continuemos viviendo en esa vida que no le agrada a Dios. Pero nuestro verdadero enemigo es un corazón verdaderamente empedernido que no cree. Nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad. Y lo vamos a ver más adelantito en el pasaje. Después de eso, pero después apareció en otra forma a 2 de los que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, o sea, fueron y le hicieron saber esto a los discípulos y se llenaron de gozo y cantaban: gloria a Dios, aleluya. No, hermanos, igualmente, y aún a ellos, ¿verdad? Y aún a ellos creyeron. Bueno, miren, dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos les creyeron. Es triste, aquí vemos por segunda vez verdaderamente a nuestro mayor enemigo que tenemos. Un corazón verdaderamente incrédulo. Ese es nuestro mayor enemigo, por el cual no entraremos en el reino de los cielos. Sí, y vamos a ver que este enemigo va de la mano con el bautizo. Sí. Después dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ahí está, donde está nuestro enemigo, nuestro propio corazón empedernido, vendido a las costumbres y a los deseos de esta vida de pecado y de muerte a la cual estamos sujetos. Acuérdense que dice que los deseos de la carne son contra los del espíritu y los deseos del espíritu son contra los de la carne. Si le hacemos caso a los deseos de la carne, caemos en hacerle caso a un corazón verdaderamente empedernido, incrédulo, que está más confiado en las cosas que cree naturales de este mundo, en nuestra naturaleza caída de pecado y de muerte, que en la vida espiritual. Verdaderamente todo ser humano considera la vida normal lo que vivimos verdaderamente en este mundo, nuestra naturaleza humana, pero verdaderamente esa no es nuestra naturaleza con la cual Dios nos formó en el principio. Estamos en una naturaleza caídos, vendidos a desobediencia, vendidos a pecar contra Dios. Y por cuanto pensamos que esa es una vida normal y que Dios es un Dios de amor y que Dios es misericordioso y que Dios nos acepta así como somos, pensamos que estamos bien, que no somos tan malos. Pensamos que porque no somos homicidas, tenemos el favor de Dios, la bendición de Dios, porque no somos malos. Pero la Escritura dice que aún el mentiroso no entrará en el reino de los cielos. Y nos es necesario, tanto como al homicida, como al mentiroso, todos los que están sujetos de una manera o de otra
a desobedecer contra Dios y contra sus mandamientos, nos es necesario reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas y arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. El arrepentimiento va de la mano al reconocer verdaderamente nuestra vida de pecado y al aceptarla hasta tal grado de doblar rodilla y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, si tú dices que ni los mentirosos van a entrar en el reino de los cielos, y reconocer que yo soy mentiroso, tengo que doblar rodilla y decirle: Señor, perdóname, que yo soy un mentiroso, un homicida, un fornicario, un ladrón, un homicida, una prostituta, un afeminado, un homosexual. Debemos de reconocer, estar verdaderamente convencidos de que esa vida en ese pecado en el cual estamos viviendo, o en esos pecados, porque vivimos en más de un pecado en nuestras vidas, y reconocer verdaderamente y tener conciencia de que esa vida no agrada a Dios y que por causa de esa vida Cristo murió, y por causa de esa vida, si no me arrepiento, terminaré en el lago de fuego, en la condenación eterna. Verdaderamente, el peor enemigo del ser humano para que el Evangelio no lleve fruto en nuestras vidas es nuestro corazón empedernido en esa vida de pecado y de muerte. Sí. La incredulidad y la dureza de corazón. Jesucristo llega y les reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón porque no les creyó a los otros, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí está por qué la iglesia cristiana no cree en el bautizo de los niños, infantes, cuando son bebitos, cuando no tienen el conocimiento, cuando no se les predica el Evangelio, cuando no se les dice: arrepiéntete, porque en esa vida de pecado lo único que te espera es la condenación. Pero si te arrepientes, la buena noticia, el Evangelio, que esa es la palabra Evangelio, la buena noticia es que Dios ha dado perdón de pecados a toda persona que se arrepienta y le pida perdón a Dios. Puede recibir el perdón de pecados porque Dios nos lo ha dado por medio de la sangre de Cristo, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Tenemos garantía de que un día nos levantaremos de la tumba y heredaremos la vida eterna viviendo en la presencia de Dios. Verdaderamente yo fui bautizado en la creencia católica de mis padres. A mí nunca se me predicó el Evangelio. Nunca se me dijo verdaderamente la situación de mi vida en mi pecado, en mi maldad, en mi desobediencia contra Dios. Nunca me dijeron: mira, si te arrepientes, si le pides perdón a Dios por tu vida de pecado y te bautizas, serás salvo. Porque así lo declara Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo fui bautizado en la fe de mis padres en la iglesia católica, pero ¿en qué creí? Se me predicó el Evangelio, se me dijo que verdaderamente, si yo no ponía mi fe y mi esperanza en Cristo, iba a enfrentar el juicio venidero y la condenación eterna si yo moría en mis pecados. Nunca se me predicó el Evangelio. Yo ni siquiera me di cuenta, ni recuerdo cuando me echaron agua en la cabeza. Ese bautizo verdaderamente no sirve porque ¿en qué creíste? Miren, estas palabras son de Cristo mismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de simple. Sí, así de simple. Sí, y este llamamiento a ir y predicar el Evangelio es para todos los que en él creen. No es para el pastor, no es para el misionero,
no es para los diáconos, no es para las personas que sirven en un ministerio, es para toda persona que ha recibido el Evangelio en su vida y ha puesto verdaderamente su fe y su esperanza en Cristo. Debes de ir como el leproso que fue sanado y que le dijo Jesucristo: no se lo digas a nadie, ve y preséntate delante de los sacerdotes para testimonio a ellos. Y el leproso no pudo aguantar, comenzó a declarar que Cristo me limpió de mi lepra. Él declaró la palabra, Él me tocó y me limpió. No podía callarlo. ¿Podrá acaso callar a alguien el Evangelio? Alguien que verdaderamente ha recibido el perdón de sus pecados y tiene la seguridad de la vida eterna que Dios le ha dado en Cristo Jesús. ¿Podrá acaso callarse a alguien de esa verdad? Si lo calla, será porque no está verdaderamente convencido de que tiene el perdón de sus pecados, de que verdaderamente tiene la vida eterna, de que verdaderamente un día se levantará de los muertos. Si no lo haces, creo que no tienes por seguro tu salvación y la esperanza de la vida eterna y la esperanza de la resurrección de los muertos en Cristo. Creo que es posible que dudes que si Cristo verdaderamente resucitó de los muertos o que si Dios verdaderamente te perdonó. Y todo eso es fruto de la incredulidad de un corazón empedernido. Analiza tu corazón. ¿Verdaderamente estás 100% convencido de que Dios te ha perdonado todos tus pecados por la fe en Jesucristo? ¿Crees que Jesucristo verdaderamente murió y pagó el precio para que Dios te perdonara todos tus pecados? Y que un día, por medio de la sangre de Cristo, Dios te levantará del sepulcro y heredarás la vida eterna. ¿O no? Si hay duda en eso, no creo que prediques el Evangelio. Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de fácil. Si no crees verdaderamente que por la maldad de tus transgresiones, en tu pecado, en tu desobediencia, irás a la condenación eterna. Si no crees verdaderamente que esa vida de desobediencia, en la maldad, ponte delante de los mandamientos de Dios y míralos como en un espejo y mira si se refleja en ti alguno de ellos. Y arrepiéntete. Porque la ley para eso es como un espejo. Por medio de la ley miras verdaderamente las áreas donde le fallas a Dios. En el Antiguo Testamento tenías que ofrecer tú mismo un cordero, un sacrificio para que Dios cubriera tus pecados. Pero ahora el Cordero de Dios ha sido sacrificado. El perdón de pecados se ha dado para toda persona que se mira en la ley como en un espejo y mira todas las áreas en las que le fallamos a Dios y le pedimos perdón a Dios, conscientes de que somos transgresores y somos dignos de la condenación eterna. Nos es necesario estar convencidos de que somos malos verdaderamente. Somos transgresores, somos enemigos de la cruz de Cristo si no reconocemos verdaderamente la maldad de nuestras vidas y no nos arrepentimos, y lo único que tenemos es condenación. Lo digo yo, no, lo dice Jesucristo. Les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas palabras, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beberan cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ya haré un estudio en esa parte porque casi me puedo tardar aquí un estudio completo y queremos concluir con el estudio. Tengo 5, 7, 8 minutos a lo más porque tengo que concluir. Pero dice
Después de eso, sí, después de que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Será realidad que si no vemos esas señales en nuestras vidas, ¿será porque verdaderamente no creemos? Creo que sí, porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. Cuando oramos por los enfermos y no sanan, ¿será porque verdaderamente no hemos creído? Verdaderamente nuestro corazón sigue en esa incredulidad, la cual Jesucristo reprochó en aquellos que estuvieron con Él por 3 años, que lo miraron, que Él sanaba enfermos, resucitó muertos a la vista de sus ojos, sanó leprosos, le dio a las piernas a los paralíticos, levantó, no sé, a mí de todo tipo de enfermos de los lechos de las camas. Y aún así no creían. Entonces, si no vemos estas señales, ¿será prueba legítima de que hay incredulidad en nuestros corazones? Creo que sí. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Muchos, la mera verdad, viven en el mundo de las lenguas, fingiéndolas para que sea una prueba, para que miren las señales que hablan lenguas, porque verdaderamente sí creen en Cristo, cuando su corazón sigue verdaderamente vendido a la incredulidad. Sí. Tomará en sus manos serpientes. No solamente habla de víboras, sino de aquellos ministros falsos. Y tendrás poder verdaderamente de hablar el evangelio con denuedo y no podrán resistir a tu doctrina. Sí, porque una serpiente hace daño con la boca. ¿Será que son los malos profetas, los malos ministros del evangelio de hoy en día? Creo que sí. Acuérdense el primer mártir de las escrituras, a Esteban, que dice que estos cuates, los sumos sacerdotes y los líderes religiosos que lo tenían ahí delante de ellos, que porque predicaba contra las ordenanzas o contra la ley de Moisés, y dicen que no podían resistir a sus palabras y rechinaban los dientes contra él, hasta tal grado que lo mataron, lo apedrearon y lo mataron, porque no podían resistir verdaderamente la doctrina y el poder de la palabra de Dios con la cual hablaba, la seguridad. Y esa convicción los declaraba verdaderamente a ellos equivocados, errados. ¿Será que son esas serpientes también las que uno podrá tomar en sus manos? Sí. Si tomaras cosa mortífera, si llegara a tu vida, a tu oído, una doctrina equivocada, no llevará muerte en tu vida, no la recibirás, porque el Espíritu Santo la repudiará o la repelará de ti y no te hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando oramos y ponemos las manos sobre los enfermos y no sanan, ¿será porque esas señales no se ven porque no creemos? Porque Jesucristo dice, estas señales seguirán a los que creen. Y Satanás nos engaña con el sistema de las lenguas, que verdaderamente, si somos honestos y has caído en ese movimiento que hay hoy en día de las lenguas, ¿verdaderamente hablas lenguas? Si Jesucristo viniera y te hiciera esa pregunta, ¿qué le dirías? ¿Verdaderamente te he dado yo el don de lenguas? ¿Qué le dirías si solamente las finges para que las personas miren
una señal que verdaderamente has sido lleno del Espíritu Santo, pero verdaderamente estás lleno de incredulidad, lleno de pecado y de maldad, de falsedad, de mentira. Porque si las haces nada más para impresionar a los hermanos, para que miren los hermanos que tú sí estás lleno del Espíritu Santo, cuando no son lenguas, estás cargado de engaño y de maldad, de mentira, no entrarás en el reino de los cielos. Si Cristo te preguntara, ¿verdaderamente son lenguas las que hablas? ¿Son lenguas que yo te he dado? ¿Qué le dirías? Ya, eso queda de tu cuenta, no de la mía. Yo solamente toco el tema. Dice, ¿verdad? El Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, el Señor haciendo señales que le seguían. Es el Señor el que hace las señales, no uno. En nosotros solamente nos está el que verdaderamente creamos en Cristo, creamos en su resurrección, en su muerte y su resurrección, en el perdón de pecados que nos ha dado, y creamos que Él es el que sigue sanando al nosotros hacer nuestra oración, hacer nuestra petición al Señor. Señor, sánalo en el nombre de Jesús, porque en nosotros no hay ningún poder de sanar o de hacer algo si Él no mueve su mano para hacer las cosas, porque Él es el Señor, es el que confirma la palabra con señales que le seguían, y esas señales son, ¿sí?, las que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, porque el Señor confirmará la palabra con estas señales que siguen. No somos nosotros los que confirmamos verdaderamente la palabra con las señales o con los milagros. Nosotros no podemos hacer ningún milagro, solamente creer que Cristo sana todavía el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él vive. Y así como le presentaron al paralítico en un lecho 4 individuos que lo llevaban cargando en una camilla y lo bajaron por el techo. Lo bajaron porque creían que Cristo lo podía sanar, y Cristo lo sanó, no fueron ellos. Ellos lo llevaron a Cristo. De igual manera, en nuestra oración los llevamos a Cristo para que Cristo confirme la palabra con medio de las señales que Él dice que seguirán a los que creen. Vámonos bien de carrerita al libro de los Hechos, y aquí terminamos. ¿Por qué me voy al libro de los Hechos? Porque Marcos continúa su evangelio ¿Se me desconectó? No, aquí está. Marcos continúa su evangelio, o el libro de los Hechos es la continuación o fue escrito por Marcos. Ay, Padre mío, no me lo quiere dar. Me voy acá. Concluimos. Miren, esta es la continuación de la carta o del evangelio de Marcos. Aquí Juan Marcos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en el día que fue recibido arriba, porque de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber
padecido les apareció vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Pero, y entrando, dieron... Ahí, ¿a dónde está? Bueno, y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hechos 9 y 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mi hermano, mi hermana, yo no sé, verdaderamente estás convencido del Evangelio, has creído al Señor, le has recibido como tu Señor y Salvador. Sí. Dios les bendiga ricamente. Voy a seguir en vivo, pero tengo que concluir con el estudio que estoy grabando. Dios les bendiga ricamente. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Seguimos adelante. Vamos a ver qué puedo compartir para la próxima. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Bye.